tienen un porqué, tienen un objetivo. Muchas veces los institutos bíblicos aparecen como complemento de la enseñanza de las iglesias. Muchas veces no hay una sistematización de la enseñanza, del conocimiento bíblico en las iglesias, y los institutos aparecen y surgen como una necesidad para aquellos que quieren tener un poco más de ampliación. Tienen ventajas los institutos, como es el hecho de la disciplina del estudio, la disciplina de tener que cursar una materia y de que quizás tener que rendir un examen, y la ventaja de la sistematización del conocimiento, ¿no? Está mucho más sistematizado. Aquellos que han participado en algún instituto bíblico o que lo están haciendo en este momento saben de qué estoy hablando. Hay antecedentes acá en la zona. Hace muchos años tuvimos el IBEP. Después, años después, la iglesia de Plotier siguió dando materias, enseñando materias para aquellos que querían, y últimamente este va a ser el tercer año, el Instituto Bíblico Jorge Müller está en la ciudad de Neuquén, y algunos, bueno, Marcelo y yo estamos participando, también Matías está participando como docente, pero los institutos tienen un problema, y es que agrega una reunión más a aquellos que quieren ir, y generalmente esa reunión está por fuera del programa de la iglesia. Entonces siempre es una carga un poquito mayor para aquel que quiera hacerlo. Entonces, hoy quisimos comenzar con esto de traer alguna materia para ponerla al alcance de todos, y quizás en 6, 7, 8 miércoles poder transmitir conocimiento. No lo vamos a hacer con exámenes, no lo vamos a hacer con trabajos prácticos, vamos a entender que hay una diferencia muy grande quizás en el auditorio. La idea es poder compartir con ustedes, y la idea es que también ustedes traten de interrelacionarse con los docentes. Vamos a hacer los 60 minutos, porque ya más que eso, generalmente en los institutos las clases suelen ser más largas, pero entendemos que todos tenemos chicos y que queremos, de alguna manera, no queremos cansar al auditorio. Así que acompáñennos en esto, es una cosa nueva que estamos haciendo. Así que bienvenidos a ustedes, y ojalá que lo podamos aprovechar. Voy a compartir pantalla. Me van a tener que tener paciencia si yo en algún momento no tengo ¿cómo se llama? Tengo dudas, pero bueno, teniéndolo todo muy cerca, generalmente las cosas pueden andar mejor. Bien, yo no los veo a la mayoría de ustedes, yo quiero que lo sepan. Yo voy a estar viendo lo que ustedes están viendo, que es la pantalla, y eventualmente puedo llegar a ver alguno y puedo elegir, digamos, a quién ver. Pero si se quieren comunicar, ya saben, no tengo abierto el WhatsApp en la computadora, o abren el micrófono o se comunican con Tommy acá al lado mío. Bien, vamos a comenzar entonces con la materia. La materia se llama Evangelios Sinópticos, ¿sí? Bueno, primero decirles cuál es el objetivo de la materia. El primer objetivo es para aquellos que son estudiantes de un instituto, que dice desde la óptica de los sinópticos, la vida, obra y enseñanza de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. O sea, dar a conocer, que todo el mundo aprenda, digamos, sobre la vida, obra y enseñanza del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, mientras Él estuvo aquí en la tierra. O sea, vamos a hablar de la persona del Señor Jesucristo desde cómo lo ven los evangelistas, sobre todo los tres primeros. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de sinóptico, que lo ven como rey, como siervo, o como hijo del hombre, o como humano, ser humano. Y el aporte doctrinal y práctico que ellos nos dejan a todos nosotros para todos los tiempos. Entonces vamos a meternos durante algunas clases a introducirnos adentro de los evangelios. Y este último es un poco personal, yo lo puse como que a través de este mecanismo podamos aportar herramientas para el estudio individual, que al terminar estas clases nosotros podamos entender al grupo de evangelios sinópticos como bloque, pero también ver las diferencias, el porqué de esas diferencias, y qué revela cada uno un distinto aspecto o faceta de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que la idea un poco es que ustedes puedan tomar herramientas
para cuando vayan a leerlo, cuando vayan a estudiarlos, ¿sí? Puedan ustedes aprender más sobre la persona, sobre la enseñanza y sobre la obra del Señor Jesús. Bien, vamos a dividir el cursado de la materia en una primera parte, que es el que vamos a ver hoy. Y vamos a entregar bastante información, ¿sí? Y vamos a hablar del problema sinóptico y de algunas otras cosas que les voy a ir diciendo sobre la crítica de las formas y una introducción a cada uno de los 3 evangelios sinópticos. O sea, esta primera parte es la clase de hoy, voy a tratar de no ser tan largo, tan pesado, y ustedes van a tener la oportunidad de en algún momento comunicarse conmigo si voy muy rápido, o de hacer alguna pregunta, o también algún aporte, porque quiero que sepan que los docentes somos aprendices también, somos alumnos también, y muchas veces nosotros aprendemos a la par o con comentarios o aportes del aula. Y la segunda parte es la que vamos a ver a partir del miércoles que viene, si Dios quiere, es la exposición de los evangelios sinópticos. Vamos a ir estudiando distintas facetas y etapas de la vida del Señor Jesucristo narrados por los evangelistas. Vamos a verlos en conjunto. Porque esto de sinóptico, ¿qué significa esto de sinóptico? ¿Qué significa? Sinopsis quiere decir visión de conjunto o verlo de la misma manera. ¿Sí? Sinopsis quiere decir eso. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, estamos diciendo que en realidad existe un solo evangelio, ¿verdad? Que el evangelio, y esto lo hemos repetido muchas veces, significa buenas noticias, buenas nuevas. Tiene su origen allí en las guerras, y cuando venía el evangelista venía trayendo buenas nuevas de liberación, de victoria. Bueno, precisamente de ese lado se toma la palabra evangelio, que son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de que el Hijo de Dios vino a salvar a los hombres, se hizo hombre, murió en lugar, pagó el precio de cada uno de nosotros y nos liberó. Esas son las buenas nuevas. Está contada por 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hay 3 de ellos que se distinguen del cuarto, ¿sí? Por eso se los llama sinópticos, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas dan una visión de conjunto. Es como decir, ellos hacen como un resumen general de la vida y de la obra del Señor Jesucristo y siguen un orden lógico y cronológico. ¿Sí? Entonces es como que tiene un comienzo y un final, diferente a el evangelista Juan, que lo cuenta de otra manera. Pero a Juan lo vamos a dejar para una otra oportunidad, porque también es muy interesante estudiar, aunque ahora algunas cositas vamos a ver de la diferencia entre los sinópticos y Juan. ¿Sí? Entonces, esto de sinopsis es resumen, una visión de conjunto, algo que nos cuentan los evangelistas, estos 3 evangelistas. Por eso estos 3, o sea, se pueden estudiar juntos, lo que ellos enseñan y se pueden estudiar en bloques, ¿sí? Ahora, los evangelios en sí, o el evangelio escrito por cada uno de ellos, no son escritos biográficos, no son escritos históricos, no era ese el objetivo que tenía el escritor, aunque eso no quiere decir que los evangelios no contengan historia. Al contrario, los evangelios están basados en una historia y esa historia está ubicada en un tiempo y un espacio en relación con nuestra humanidad, con nuestra realidad, con nuestra naturaleza y con nuestra humanidad, digamos, con la historia del hombre. Ahora, no fue la intención del evangelista dedicarse a demostrar históricamente sus narraciones. Y si nosotros tenemos que hoy buscar los antecedentes más antiguos de los evangelios, seguramente nos vamos a estar muy lejos de cuando se escribieron los originales, los autógrafos. Digamos, lo que escribió Mateo de pluma, de puño y letra. ¿Sí? Porque después de eso hubieron muchas copias, hasta lo que hoy podemos llegar a tener como manuscritos que están distantes de aquellos que se escribieron. Entonces, si bien es cierto que no tenemos los originales de ningún libro de la Biblia, tampoco los tenemos a los originales de los escritores de la antigüedad, de los seculares,
Sin embargo, es a la Biblia donde más se la ataca, a todos los demás, a todos los escritores griegos contemporáneos o previos al Señor Jesucristo, muchas veces no se los ataca como se ataca a la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo del Evangelio? En realidad el objetivo del Evangelio no era contar una historia o ubicarla temporo-espacialmente, sino inculcar la fe en Jesucristo. Por supuesto que hay historia, por supuesto que hay geografía, por supuesto que hay narraciones, digamos, que tienen que ver con estas materias, pero no fue el propósito del evangelista contar una historia y ubicarla en un tiempo, sino, aunque la ubica en un tiempo, sino el objetivo primordial es el de inculcar la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, estos tres evangelistas cuentan la historia con diferencias entre ellos. Aunque hay muchísimas similitudes, también hay diferencias entre ellos. Que, como ustedes seguramente han leído muchas veces los evangelios, se van a dar cuenta de las diferencias que hay entre ellos y de que lo que uno narra, el otro lo narra distinto, o el otro lo narra, no lo narra, o narra algo más. De tal manera que alguien se puso a estudiar esto y dijo que el Evangelio de Marcos tiene solo un 7% de su contenido exclusivo, pero el 93% del Evangelio escrito por Marcos es compartido con los otros tres. Mateo tiene un 42% de sus narraciones y sus discursos que son propios, y un 58% compartido con Marcos y con Lucas. Y Lucas un 41 y un 59. Ustedes podrán después en su casa ver que Marcos, por ejemplo, relata en forma exclusiva la historia de un joven que huyó, que estaba vestido con una sábana y que cuando lo fueron a prender al Señor Jesucristo, alguien lo toma de la sábana y el joven huye desnudo. Esa la cuenta solamente Marcos, y por eso los estudiosos dicen que ese joven probablemente era Marcos. Pero también hay parábolas de Marcos que son exclusivas, como el crecimiento de las semillas, o también el ciego de Betsaida, el sordomudo de Tiro y Sidón. Son algunas historias o parábolas que las narra solo Marcos, pero el 93% del contenido de Marcos está compartido con el resto. Mateo tiene algunas otras que son también propias, como por ejemplo la historia de los magos, la visita de los magos, la matanza de los niños, y gran parte del Sermón del Monte, no digo todo, pero hay parte del Sermón del Monte que es propio de Mateo y no la narra de otro lado, y así está la curación de 2 ciegos, de un mudo, el discurso de la mies, las parábolas de Mateo 13, la gran mayoría de ellas son propias, son exclusivas, y bueno, y hay muchas cosas de Mateo que son propias de Mateo y que no las narran ni Marcos ni Lucas, y hay otras que sí están compartidas y que no necesariamente están contadas de la misma manera. Y lo mismo pasa con Lucas. Lucas tiene muchísimas diferencias y otras similitudes, pero el capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas no está narrado ni por Marcos ni por Mateo. La anunciación a María, la anunciación a Elizabeth, a Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista, la visita al templo, todo eso no está narrado por los otros, incluso la visita a los 11 años del Señor no está narrado en los otros evangelios. Entonces, y hay un montón de parábolas que son propias de Lucas, hay como 13, creo, ahí estoy en duda, si 11 o 13, de todas las parábolas son propias de Lucas, y hay algunas parábolas como la del hijo pródigo, como los convidados a la boda, la gran cena, la cena de bodas, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, la viuda y el juez injusto, que son propios de Lucas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno puede hacer con los evangelios sinópticos, puede ampliar la visión según la visión de cada uno de ellos. Ahora, los evangelios están compuestos por narraciones y discursos. Las narraciones es lo que lleva el hilo conductor. El evangelista comienza a hablar y narra el Señor Jesucristo después de esto pasó a tal lado y se subió a una barca. Eso son narraciones. Y después están los discursos. Y entonces alguien también comparó, ¿sí?, la cantidad de palabras que usa Mateo, Marcos y Lucas y cuánto de eso es narración y cuánto es discurso.
Y vamos a ver que Mateo tiene 8.000 palabras narrativas y mucho discurso. Mateo tiene 5 grandes discursos del Señor. En cambio, Marcos tiene mucho más de narración, porque Marcos lo presenta al Señor de otra manera, y poco de discurso. Y Lucas, mitad y mitad, podríamos decir, pero Lucas es el que más palabras utiliza, y quizás tenga que ver con esto de la personalidad, porque esto es importante que todos nosotros sepamos, que el evangelista narra, pero mantiene como todos los escritores de la Biblia, narra, pero mantiene su identidad y su estilo. El estilo de Marcos, lo vamos a ver en un ratito, es mucho más ágil, es mucho más simple, porque va dirigido a otras personas. Y en cambio, Mateo va dirigido a otro grupo, Lucas va dirigido a otro grupo, el objetivo de ellos es diferente, las personas son diferentes y los evangelios surgen diferentes. Ahora, en todas estas diferencias también hay semejanzas. No es que todo es diferente, al contrario, hay semejanzas y hay variaciones, ¿sí? Hay variaciones y semejanzas que, bueno, esta es una recopilación de lo que dije hace un ratito. Hay variaciones y semejanzas que realmente las hacen sumamente interesantes, pero que también producen un problema, y que se llama el problema sinóptico. El problema sinóptico es cómo se explican estas diferencias y estas semejanzas. ¿Cómo hace uno para decir, bueno, pero ¿por qué? Si este lo ve así, este lo narra así. ¿Quién tiene razón? ¿Cómo fue? Bueno, el problema sinóptico precisamente está hablando de cómo hacemos para explicar diferencias y semejanzas. Los 3 evangelios narran, ¿sí? Incluyen estos grandes capítulos del Señor. Ministerio de Juan Bautista, el bautismo del Señor, ministerio público, la transfiguración, la institución de la cena, la traición de Judas, la pasión, la gran comisión y la ascensión del Señor. Ellos 3 van a narrar de diferente manera, con diferente extensión, estos acontecimientos en la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan, por ejemplo, no habla del bautismo del Señor. Bueno, ustedes fíjense, Marcos no habla del nacimiento del Señor, ¿sí? Ni de la tentación del Señor. Juan no habla tampoco del bautismo del Señor, Juan no habla de la transfiguración, Juan no habla de la institución de la cena del Señor, y no habla de la ascensión del Señor. Hay diferencias entre los 3 sinópticos que tienen o que siguen. Recuerden que sinopsis es una visión de conjunto, un resumen ordenado de la vida del Señor, y los 3 miran estos grandes acontecimientos en la vida del Señor. Pero hay diferencias, y las diferencias a veces son significativas. Por ejemplo, los cambios de contexto, ¿sí? Voy a volver. Los cambios de contexto. Podemos leer si quieren. Hoy no vamos a leer mucha Biblia, perdónenme, pero hoy vamos a es más introductorio. La idea es que ustedes, Marcos 6:15, dice, otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. ¿Sí? Perdón, los dobletes estoy viendo. Marcos 6:15 con 8:28 de Marcos, dice, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, uno de los profetas. O sea, un mismo acontecimiento por el evangelista está narrado 2 veces. Quizás porque fue dicho por el Señor 2 veces. ¿Sí? Es lo más probable. Quizás muchas de las cosas que están aquí están en relación con que el Señor enseñó varias veces esto. Entonces tenemos un evangelista como Marcos que habla de un mismo de un mismo contenido y lo ubica en su evangelio en 2 lugares diferentes. Lo mismo Lucas, ¿sí? En Lucas 5:20 con 7:48. Lucas 5:20 dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, y en 7:48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, esto probablemente hayan sido expresiones del Señor que las repitió a lo largo de su vida pública varias veces, y el evangelista
hace un doblete y dice, acá lo pongo y acá lo vuelvo a poner. El Padre Nuestro, por ejemplo, ¿sí? El evangelista Mateo dice que el Padre Nuestro surge como una iniciativa del Señor, y en cambio en Lucas dice que ellos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Sermón del Monte en Lucas es el Sermón del Valle, porque en Mateo capítulo 5 el Señor está en un monte y ahí da los contenidos del Sermón del Monte, pero en Lucas vamos a ver que él no estaba en un monte. Entonces es muy probable que dentro de la diferencia que hay entre los evangelistas sea por un cambio de contexto que se puede explicar, precisamente porque el Señor las enseñanzas las repetía muchas veces en diferentes lugares. En segundo lugar, hay diferencias de contenido. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y no es lo mismo un pobre en espíritu que en un pobre, ¿verdad? Sí, bueno, así aparecen diferencias de contenido. ¿Hacen diferencia entre ellos? No, obviamente es lo que cada uno de los evangelistas narró, y también hay omisiones y hay adiciones. Adición quiere decir sumas, o restas y sumas en algunas circunstancias. Cuando uno narra, por ejemplo, el ciego que fue salado a la salida de Jericó, el otro evangelista dice que eran dos ciegos, Mateo dice que eran dos. ¿Sí? Entonces hay omisiones y hay adiciones, o sea, sumas y restas que en el mismo lugar aparecen contados por un evangelista y por otro. Por ejemplo, Marcos, ¿sí? Cuando habla del Getsemaní, dice que el Señor oró 3 veces, y Lucas dice, pareciera que oró una. Entonces, estas cosas ocurren dentro del Evangelio, de los Evangelios. Hay diferencias y hay adiciones, hay sumas, hay restas y sumas de contenido muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con estas diferencias que nosotros vemos en los Evangelios y que ustedes las pueden identificar claramente, que los evangelistas narran las cosas de una manera diferente? Bueno, originaron controversias y teorías a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Cómo explicarlas? Y bueno, ustedes saben que no siempre las cosas se buscan explicar espiritualmente, y aquí aparece algo que se llama la crítica de las formas, la crítica de las formas. ¿Qué es esto de la crítica de las formas? Bueno, hasta el siglo III no hubo ninguna crítica acerca de los evangelios. Una vez que cae el Imperio Romano, bueno, en el siglo III, digamos, la Iglesia se estaba dedicando a cotejar y editar los manuscritos y a formar el canon de la Biblia, ¿sí? Y estaban trabajando arduamente para ver cuáles de todos los escritos eran inspirados y conformar lo que hoy tenemos como los 66 libros inspirados de la Biblia. La Iglesia estaba dedicada a eso hasta el siglo III. Cuando el siglo III cae de Roma y se empieza a imponer, digamos, la Iglesia Católica, hay un estancamiento, podríamos decir, intelectual y espiritual, y no se discute más nada hasta que pasa más adelante el tiempo. Así que ahora vamos a ver que en el siglo XVIII es cuando empiezan a aparecer las principales críticas a estas diferencias en los evangelistas, diferencias en el Evangelio. Y ellos empezaron a decir que, bueno, sí, en realidad las diferencias que hay entre los evangelistas es porque el material que circulaba en la época del Señor Jesucristo, que no era escrito, sino era oral, cada iglesia hasta inventaba su propia tradición de lo que el Señor había dicho o lo que el Señor había hecho. ¿Sí? Era como que se habían introducido, digamos, ese conocimiento, pero se habían introducido y se habían metido dentro de lo que hoy conocemos como el Evangelio. Entonces, que la tradición al comienzo era oral y que cada iglesia inventaba a su Jesús, vamos a decir así. Inventaba lo que querían del Señor Jesucristo, y entonces fueron pegando esas tradiciones orales en los evangelistas, ¿sí? O lo fueron haciendo ellos.
y mucho más allá después, ahora lo vamos a ver, y que la iglesia necesitaba esta tradición y estos mitos y conformar estos mitos como para presentar a un Jesús que fuera sobrenatural. Que en realidad el Jesús sobrenatural, el Jesús milagroso, el Hijo de Dios eterno, como lo creemos nosotros, fue un invento de la iglesia y que los milagros fueron inventados y que muchas cosas fueron inventados y que la iglesia necesitó preservar estas unidades, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, en realidad los evangelistas lo único que hicieron fue compilar todas estas pequeñas verdades o pequeños mitos que las iglesias fueron inventando a lo largo de los siglos y lo llevaron a un escrito y la iglesia lo adoptó como propio. Esto aparece ya en el siglo XVIII, 1800 o 1700 años después de que los evangelistas escribieron los evangelios. Obviamente, estas personas cuestionan seriamente la veracidad de los evangelios, la cuestionan seriamente. Entonces, eran creencias, según ellos, y prácticas de la iglesia. La crítica de las formas trata de destruir al evangelio, o las evangelistas, o las narraciones de los evangelios, utilizando estas diferencias precisamente, y estas similitudes que hay y que muestran lo mismo, pero no muestran lo mismo. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a la crítica de las formas? Bueno, en realidad la crítica de las formas es una derivación de la crítica literaria. Ustedes saben que, como decía al comienzo, los escritos bíblicos no tenemos los originales. No tenemos el original escrito por Pedro, escrito por Mateo, escrito por Isaías. ¿Sí? Tenemos muchísimos, los más nuevos son 1000 años probablemente de aquellos originales. Entonces hubo copias de copias de copias de copias, que son las que nos llegan a nosotros como originales, están guardaditas en bibliotecas y en universidades, y de eso salen todas las copias de las Biblias que nosotros tenemos, los comentarios, las traducciones que hoy tenemos de esos originales que tienen mucho tiempo. Entonces apareció algo que no es malo, sino que es muy bueno, que es la crítica textual, que busca buscar los errores que pueden haber en esos escritos, ya sea por omisión o porque la hayan agregado, porque al principio los que escribían hacían al costadito, le hacían algún tipo de aclaración que les servían para ello, pero después los que copiaban muchas veces esas aclaraciones quedaban incorporadas al texto. Entonces estudian los manuscritos, lo comparan y tratan de reconstruir el texto original. ¿Sí? ¿Qué fue lo que escribió Pedro? ¿Qué fue lo que escribió Juan? Con base a lo que nosotros tenemos, que tiene 1000 años de diferencia entre que Juan lo escribió y que nosotros tenemos hoy como los originales más antiguos. Entonces la crítica textual investiga el texto y trata de ver dónde hay errores y lo coteja con otros, y lo coteja con otros para llegar a, como en un proceso de cribado, de llegar al texto original. La exégesis es otra forma, porque usa el texto para tratar de explicar el significado que tuvo, que quiso transmitir el escritor. Trata de explicar el significado de cada término, de cada versículo y de cada párrafo. Tenemos el escrito, pero bueno, tratar de entender lo que se escribió hace 2000 años en un idioma que hoy no existe, o que existe muy diferente a lo que era en ese entonces, hay que hacer exégesis del texto, y en eso se basa la crítica de la exégesis. La crítica literaria busca los datos concernientes a la composición de cada libro. ¿Quién es el autor? La fecha, el lugar, las circunstancias, los destinatarios. Hoy tenemos, para nosotros es fácil, agarramos un libro que dice Carta del Apóstol Pablo a los Romanos. Ah, Pablo lo escribió. Nosotros decimos, la escribió Pablo, pero no siempre se interpretó que eso era tan así. No todos los libros están firmados por su autor. Entonces, ¿cómo sabemos que Mateo escribió el Evangelio de Mateo, que Marcos escribió el Evangelio de Marcos, que Lucas, la crítica literaria se encarga de eso? ¿En qué fecha? ¿En qué circunstancias? Tratando de llegar al momento, digamos, para tratar de entender de la mejor manera posible el contenido. De la crítica literaria sale esto de la crítica de las formas, que se tergiversó completamente porque no lo hace en forma científica, podríamos decir, sino que busca alterar por completo
el Evangelio. Y la crítica teológica es aquella que estudia el conocimiento que está dentro de la Biblia y el Nuevo Testamento en particular. La crítica de las formas, vuelvo rápidamente a esto por las diferencias que hay entre los evangelismos, surge a partir del siglo XVIII. En el siglo XVIII ocurre la revolución del pensamiento en Alemania, la revolución intelectual con Immanuel Kant y otros filósofos, ¿sí? Y la revolución industrial en Francia en 1789, al final ya del siglo XVIII, donde coloca al hombre como el centro de la atención. El hombre pasa a ser lo principal. Ahí comienza lo que conocemos como el humanismo, y donde se le enseña al hombre que puede ser libre de las enseñanzas bíblicas. Entonces el hombre empieza a ser autónomo. Ya ahí empieza a criticar la Biblia, porque el hombre pasa a ser el centro y deja de ser Dios, ¿sí? Entonces se comienza a reinterpretar la Biblia. Lo que hasta ese momento nunca se había discutido demasiado, ahora vuelve a reinterpretarse desde la visión del hombre. A ver si es cierto lo que dice la Biblia. Y si no es cierto, hay que buscarle la forma de atacarlo. Por eso se atacó, la crítica de las formas, atacó a los evangelios. Entonces hay una nueva manera de considerar la Biblia, y lo primero que se empieza a cuestionar es la inspiración de la Biblia. La Biblia puede no ser la palabra de Dios, ¿sí? Se empieza a criticar la inspiración de la Biblia, se comienza a hablar de a criticar la inerrancia, o sea, la Biblia tiene errores, estas diferencias que hay entre los evangelistas. ¿Cómo es que uno ve una cosa, otro ve otra? Tiene errores. Entonces se critica la inerrancia de la Biblia y la validez histórica. Porque si logramos demostrar que la Biblia históricamente no es correcta, destruimos la Biblia. Y entonces empezaron a ver en el tiempo Augusto de Tiberio César, ¿será cierto? Y buscaban ahí y muchas cosas. Durante muchos años la Biblia fue atacada por sus referencias históricas, y los descubrimientos arqueológicos de años posteriores fueron dándole siempre la razón a la Biblia. Así, por ejemplo, el nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar, siempre fue muy criticado porque según eso no existió nunca, y después se demostró que sí. Y por supuesto, al final, obviamente, lo que se ataca de la Biblia ya no es solo la inspiración, la inerrancia, la validez histórica, sino las enseñanzas de la Biblia, porque el hombre pasó a ser el centro, ¿sí? Y finalmente lo que se llamó la desmitologización de la Biblia. O sea, la Biblia tiene mitos, la Biblia tiene ¿cómo se llama? Los milagros no existieron, son inventos de la iglesia. Entonces le quitamos a la Biblia los milagros y nos vamos a quedar con un Jesús histórico que era un maestro, pero que no era el Hijo de Dios. Y sí, nos quedamos con la enseñanza, pero le quitamos la historia del diluvio, porque no se puede demostrar. Le quitamos la historia de Babel, le quitamos la historia del sol que volvió atrás. ¿Por qué? Porque son milagros que no se pueden explicar. Nos quedamos con la enseñanza, pero si vos le quitas eso a la Biblia, la estás transformando en otra cosa y no en la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de la crítica de las formas? Lo que podemos decir es que la crítica de las formas pierde de vista el objetivo que tuvo el evangelista, que es promover e inculcar la fe en Jesucristo. El cristianismo es Cristo. También pierde de vista de que los escritos no fueron escritos por personas raras, fueron escritos por testigos oculares del Señor Jesucristo. Ellos vieron, Mateo fue uno de los discípulos, Marcos se crió con Pedro, Lucas hizo una investigación en los tiempos posteriores a la muerte del Señor Jesucristo. Los testigos de las formas niegan las evidencias arqueológicas que corroboran y comprueban la Biblia, ¿sí? Y ellos niegan que ellos estaban narrando hechos muy cercanos al momento de la ocurrencia, ¿sí? Entonces había muchas personas en la época que Mateo escribió su evangelio, Marcos escribió su evangelio, que estaban vivos todavía, ¿sí? Y que podrían haber desmentido lo que ellos estaban diciendo, y que los enemigos del evangelio, que había muchos, también estaban vivos, y que podrían haber desmentido
Pero al crítico de la forma, siglo XVIII o XIX, ya no le importa eso. Lo único que intenta es decir, las diferencias que hay entre los evangelios son diferencias que demuestran que la Iglesia inventó como un mito a su Salvador. Y por supuesto pierden de vista el mensaje central del evangelista, que es presentar a Cristo y de promover a fe. Y dejan de lado lo importante que es el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo, en la producción de los milagros del Señor Jesucristo y en el centro del Evangelio mismo, ¿sí? Diciendo, bueno, todo esto se puede explicar racionalmente, no hay lugar para Dios, no hay lugar para el Espíritu Santo, y por supuesto se minimiza a el Señor Jesucristo y se lo reduce a un hombre simplemente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que logra, digamos, la crítica de la forma, que es una derivación de la crítica textual, que no es mala, pero esto está hecho con la única intención de destruir el Evangelio. Hay alguna otra discusión, es si los evangelistas se copiaron entre sí. Marcos probablemente fue el primer evangelio que fue escrito. Ahora vamos a ver algo muy rápidamente. Y entonces uno dice, bueno, pero en realidad lo que más probablemente ocurrió es que Marcos escribió primero, después Mateo y Lucas le copiaron a Marcos y fueron agregándole cosas, pero ninguno puede explicar las diferencias que hay entre ellos. Un estudio detallado de cada uno de los evangelios sinópticos demuestra que los tres evangelios son independientes unos del otro, que Marcos escribió su evangelio, que Mateo escribió el suyo, que Lucas escribió el suyo, que quizás hubo algún conocimiento previo y no un documento original, ni estas pericopas, que son esas unidades de conocimiento o de tradición oral que circulaban en la iglesia. Quizás hubo conocimientos previos, porque de hecho Lucas lo dice muy claramente en Lucas capítulo 1, que él investigó para escribir el Evangelio. ¿Sí? Lucas dice, me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Es muy probable que circularan documentos o tradiciones orales, pero cada uno de ellos no utilizó al otro evangelio como base para escribir el suyo, ¿sí? Sino que cada uno escribió el suyo en forma independiente y autónoma, y quizás alguno tuvo conocimiento del otro, pero no lo utilizó como base para su evangelio, seguramente pues no se pueden explicar las diferencias, las adiciones, las sumas ni las restas que hay entre cada una de ellos. No se puede saber quién se copió a quién. Por supuesto, si alguien copió y cometió plagio, estamos hablando de algo que no es producto del Espíritu Santo. Aquellos que son docentes saben bien que cuando tienen dos exámenes muy parecidos unos a otros, lo primero que dicen, estos dos se copiaron. Bueno, es lo mismo que dicen estos que critican a los evangelios y dicen, no puede haber, acá tiene que haberse copiado. Y por supuesto dejan al Espíritu Santo afuera de todo esto. La realidad es que el Espíritu Santo fue quien inspiró y siguió un orden de tal manera que ellos hicieron un cuadro completo en forma independiente e individual cada uno de ellos. Con Juan, el Espíritu Santo actuó de otra manera. Y probablemente Juan sí tenía los otros evangelios en sus manos cuando escribió, porque él escribe al final del siglo I, y puede haber tomado y haber adicionado cosas, pero fue también la acción del Espíritu Santo actuando sobre Juan la que lo llevó a realizar ese evangelio tan particular, que lo llamamos diferente, ya no es el evangelio sinóptico. Vemos una rápida introducción a cada uno de los evangelios. El evangelio de Mateo, bueno, el autor, nosotros tenemos en la Biblia que dice Mateo. Cada uno de los libros es reflejo de la personalidad del autor, ¿sí? Aunque el Espíritu Santo inspiró, el Espíritu Santo no cambia la personalidad, y cada uno escribe con su estilo.
Entonces, cada uno de ellos va a hablar de una manera diferente del Señor Jesucristo. Mateo no dice yo soy Mateo que escribo esto, sino que es anónimo el Evangelio de Mateo, es anónimo, excepto el título que hoy tenemos en nuestras Biblias. ¿Cómo llegamos a que el Evangelio tenga ese título? Bien, primero hay alguna evidencia externa, no es muy fuerte, pero ya uno de los padres de la iglesia, el hermano Papías, uno de los viejos del siglo II, vamos a decir así, en los albores del siglo II, dijo que Mateo escribió en lengua hebrea un relato sobre la vida de Jesús. Bueno, o Papías se equivocó con lo de la lengua hebrea, o Mateo escribió también en lengua hebrea otro evangelio, o el mismo evangelio en otro Mateo, que nosotros no lo tenemos, pero ya por lo menos Papías reconoce que Mateo al menos escribió un evangelio, ¿sí? Así que ahí tenemos una evidencia externa. También es pobre la evidencia interna, si ustedes leen el libro. ¿Qué cosas dicen? Que esto lo escribió Mateo seguro. Bueno, no. Sabemos que Mateo o Leví era un recaudador de impuestos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver sobre el uso de términos relacionados con el dinero. Dice Trenchard que hay 115 palabras que no aparecen en el resto del Nuevo Testamento y que están vinculados con el dinero, oro, plata, deudas y cambio de dinero. Así que él es como que allí habría una evidencia que es débil. Ahora sí sabemos que el escritor del Evangelio de Mateo estaba muy relacionado con el pueblo de Israel, o sea, era un judío, conocedor de la ley y respetuoso de Dios. Y eso sí lo sabemos. Y sabemos también que la iglesia primitiva consideraba a Mateo como el autor de este Evangelio. Así que del autor tenemos esto, que era uno de los 12 discípulos del Señor, que se llamaba Leví, que era recaudador de impuestos. ¿Cuándo le escribió? ¿Cuándo escribió este Evangelio? Bueno, tampoco sabemos, pero seguramente antes de la destrucción de Jerusalén, porque todos reconocemos o recordamos el famoso discurso de Mateo 24 y 25, Señor, estas piedras, el Señor dijo, estas piedras no van a quedar piedra sobre piedra, aquí, y la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, ¿sí? Y no está escrito en el Evangelio de Mateo, por lo tanto es muy probable que haya sido escrito alrededor del año 60 o 65, y también hay bastante evidencia de los estudiosos de que no fue el primer evangelio, probablemente el primero fue Marcos. ¿Y cuál fue el propósito del autor? Y esta es la visión diferente de Mateo. Presentar al Señor Jesucristo como el Cristo, el Mesías. Cristo significa ungido en griego y Mesías significa ungido en hebreo. O sea que acá tenemos una expresión, digamos, dirigida a judíos para presentar al Señor Jesucristo como el Mesías de los judíos, el Mesías o el Cristo de los judíos. El Evangelio de Mateo es bastante esquemático, ahora vamos a presentar algunas, ¿cómo se llaman? Un bosquejo, hay muchos bosquejos dando vuelta, no me interesa tanto esto, pero sí lo que podemos decir es que Mateo va a presentar al Señor Jesucristo como el rey, el ungido o el rey de los judíos. Esto es lo importante que nosotros, en el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes y a los reyes. ¿Sí? Entonces la palabra ungido, la palabra Mesías, la palabra Cristo va a aparecer mucho en Mateo, porque la presentación de Mateo del Señor Jesucristo es como rey, como rey. Cuando habla de Jerusalén, habla de la ciudad santa, habla del lugar santo o la ciudad del gran rey. Cuando habla de Jesús, habla del hijo de David, mucho más que los otros evangelistas. O sea, ustedes se dan cuenta que está hablándole a judíos, porque ellos son los que conocen la historia de David y la historia de la profecía de que el ungido sería hijo de David. Hay 65 citas del Antiguo Testamento. O sea, a los lectores a los cuales Mateo le está escribiendo el Evangelio están compenetrados con el Antiguo Testamento, porque si no, no le citaría el Antiguo Testamento. Si le estuviera escribiendo a gentiles, no le pondría citas del Antiguo Testamento porque los gentiles
no tenían nada que ver no conocían el Antiguo Testamento. En cambio, hay muchas citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo, y habla mucho del cumplimiento de las profecías, o sea, hace referencia al Antiguo Testamento. Y cuando él habla de la genealogía del Señor Jesucristo, ustedes agarran el primer versículo de Mateo, del capítulo 1, y empieza con la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Y qué es una genealogía? Es una lista de antecesores, una lista de parientes del árbol genealógico. Y él empieza y llega hasta Abraham. ¿Por qué hasta Abraham? Porque le está escribiendo a judíos. ¿Y dónde está el origen del pueblo judío? Está en Abraham. En cambio, Lucas, que le escribe a gentiles, traza la genealogía hasta Adán. ¿Y por qué hasta Adán? Porque Adán es el padre de todos los hombres. Y el Evangelio de Lucas está dirigido a todos los hombres. En cambio, el Evangelio de Mateo fundamentalmente está dirigido a los judíos y a presentar a los judíos al rey de los judíos, que los judíos estaban esperando. Por eso las palabras relacionadas con el reino Mesías, Cristo, ungido, trono, corona, cetro, David, rey y reino aparecen mucho en el Evangelio de Mateo, porque él está escribiendo a los judíos y está presentando al Señor Jesucristo como el hijo de David, el rey de los judíos, ¿sí? Aquel que tiene el derecho a sentarse en el trono. Y la expresión el reino de los cielos aparece en 32 ocasiones en Mateo, el reino de los cielos. Y las parábolas del capítulo 13 habla de los misterios del reino. Allí tenemos 8 parábolas, 7 dicen algunas, y la última es la que saca del escriba diligente, no me salía la palabra, que también habla del reino, las parábolas del reino en el capítulo 13 de Mateo. Y Mateo es el único que habla de la iglesia, que nombra a la iglesia. En Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesucristo le dice, yo sé, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez y única vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios. Es la única vez que aparece la palabra iglesia y la dice el Señor Jesucristo y la dice en Mateo. O sea que no solamente está visto el Señor Jesucristo como el rey de los Mesías, sino que ya el rey de los judíos, sino que también aparece la iglesia visualizándose así. ¿Qué características tiene? Bueno, este es un bosquejo, pero las características de este paso, este bosquejo, no tiene mucho sentido que lo anoten si están anotando. Bosquejos hay montones. Ahora les voy a presentar otro que es el que me gusta a mí, y probablemente mucho de del estudio, digamos, de la vida del Señor Jesucristo nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo. Este Evangelio tiene como característica, tiene 14 porciones que son exclusivas, 10 parábolas, 2 milagros, 4 acontecimientos de la infancia del Señor, 7 incidentes relacionados con la pasión, muerte y resurrección que son propios, y grandes porciones de sus discursos son exclusivos. Hay 5 discursos que son extensos del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. A mí me gusta más esta clasificación de Mateo. El capítulo 1 y 2 habla de la introducción e infancia del Señor. El capítulo 3 al 4:11 habla del primer año de él, que es el año de preparación. Del 4:12 al 13:58 el año de popularidad. Y del 14 al 20 el año de oposición. Y el capítulo, falta algo ahí, que es la última semana, la semana de pasión, entre el 21 y el 27. Se me comió a mí, y el capítulo 28, vida resucitada. Seguimos rápidamente, porque si nos va a ir el tiempo, con Marcos, el autor de Marcos. Nosotros sabemos que es Marcos, porque dice ahí la Biblia, pero en realidad, tradicionalmente, ¿sí? Este fue el escritor, Marcos fue el escritor. En la Biblia se lo llama también Juan Marcos, era sobrino de Bernabé. Y si bien él no fue discípulo del Señor, sí fue testigo presencial de muchas cosas, y él toma muchas de las enseñanzas de Pedro.
Este es el mismo Marcos que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, que se las tomó y que Pablo después no lo quiso tener, pero es el mismo Pablo que es el mismo Marcos, digamos, al cual Pedro llama mi hijo, en 1 Pedro 5:13. Y Papías, aquel mismo de los padres que nombré hace un ratito, dice que Marcos era el intérprete de Pedro. Así que Pedro lo llama mi hijo y la iglesia primitiva identifica a Marcos con Pedro, así que Marcos probablemente toma del apóstol Pedro lo que escribe en su evangelio. Fue un testigo ocular de los hechos y él escribe de una manera muy particular. Hay algunas cuestiones que él es el único que lo pone. Por ejemplo, el joven rico dice, el Señor mirándole le amó. Es como que esa expresión, esa mirada especial fue captada por Pedro seguramente y por Marcos o por él si estuvo ahí. Y lo mismo, bueno, hay otra, no importa, hay otra expresión que hizo él también en su evangelio, pero lo vamos a dejar ahora. Era hijo de, o en su casa, en la casa de su mamá probablemente, fue donde fue la última cena del Señor y probablemente donde estuvo la iglesia reunida cuando bajó el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿A quién va dirigido Marcos? A lectores gentiles. ¿Sí? Es muy pictórico, muy detallista, muy poco de narrativa, como decíamos antes, un solo sermón, algunas parábolas, una sola creo que es propia de él, y el relato es ordenado y sigue en orden cronológico. ¿Y por qué decimos que está escrito a gentiles? Porque no hay referencias al Antiguo Testamento. No le está escribiendo judío porque si no le diría, así como está escrito el Antiguo Testamento, se cumple la profecía que dice, ¿no? No hay muy pocas referencias al Antiguo Testamento. Traduce palabras y expresiones judías como si se las tuviera que explicar a alguien. Costumbre de los judíos, las traduce, dice, bueno, esto es porque tal cosa. A un judío no le tenías que explicar eso. Por ejemplo, 3:17 rápidamente, como para dar un ejemplo de esto, Marcos capítulo 3, verso 17, él explica allí, dice, esto a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Y luego explica qué quiere decir Boanerges. A un judío no se tendría que haber explicado porque conocía el idioma. Esto es hijos del trueno. En 5:41 dice, tomando la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, en ti te digo, levántate. O sea, explica cosas que los judíos debían conocer. El arameo lo conocían los judíos que vivían en la época del Señor, no tenía por qué explicarle. Por eso se dice que muy probablemente los lectores del Evangelio de Marcos eran gentiles. Se aclara dónde está el Monte de los Olivos, algo que a los judíos no le tiene que explicar, no se hace mención a la ley judía, y hay palabras latinas que no están en ninguno de los otros relatos. ¿Sí? Eso se dice que Marcos escribe, y cómo, bueno, y presenta al Señor Jesucristo, perdón, voy a volver, presenta al Señor Jesucristo fundamentalmente como siervo. Creo que eso estaba en anterior, pero rápidamente lo presenta al Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Van a ver que el Señor Jesucristo está caminando, está haciendo cosas continuamente y está siempre activo. El siervo y el siervo sufriente. Y bueno, este es un bosquejo que no importa, después ustedes buscan otro. ¿Y qué pasa con Lucas? Bueno, Lucas es el único evangelio que tiene un prólogo, explica por qué escribe el Evangelio. ¿Sí? Lo leímos hace un ratito. Se lo escribe a una persona llamada Teófilo, que es una palabra, un nombre gentil. ¿Sí? Entonces, el autor es Lucas, que fue compañero de Pablo, que también era historiador, que era médico y que todo esto sirvió para que él hiciera una exhaustiva investigación de los acontecimientos que él iba a escribir en su evangelio. Es lo que Pablo dice el médico amado y escribe probablemente un poquito más tarde que los demás, entre el año 60 y 90. ¿Y cómo lo muestra él al Señor Jesucristo? Como hombre. Lucas lo muestra como hombre. Mateo lo muestra como rey, Marcos lo muestra como siervo, Lucas lo muestra como hombre.
Juan lo va a mostrar como Dios. ¿Sí? Dejemos a Juan para más adelante. Entonces, este Evangelio enfatiza el carácter de Cristo como Salvador de la humanidad. Y es muy importante el rol que las mujeres tienen en este Evangelio y también aquellas personas desahuciadas. Acá van a ver mucho de los samaritanos, van a ver mucho de los recaudadores de impuestos, van a ver mucho de aquellas personas que no se acercaban a los judíos, pero sí se acercaban al Señor. Es el más humano de todos y el Señor Jesucristo como Salvador de todos los hombres, ¿sí? Aún judíos y no judíos. Y de las mujeres que estaban tan despreciadas por los judíos de la época. Se da mucha prominencia a la obra del Espíritu Santo, se destacan mucho las oraciones del Señor y hay parábolas que son inigualables en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y están las 5 canciones que cantaba la iglesia, ¿sí? Al comienzo, hay 5 canciones que cantaba la iglesia allí al comienzo, que son el Benedictus, el Magnificat, el Ave María, la Gloria in Excelsis y el Nunc Dimittis, las primeras palabras en latín. El Evangelio de Lucas escribe para griegos, eso lo vemos en el prólogo, la introducción, y en Hechos capítulo 1, verso 1, que Hechos también fue escrito por Lucas, y fue quien puso en la forma más sencilla y clara que el Señor Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, no solo de los judíos. Por eso las continuas referencias a los gentiles, a los samaritanos, a los leprosos y a las mujeres. Y la genealogía, él, como decía hace un ratito, la traza hasta Adán, va más lejos que la genealogía de Mateo. Porque Mateo le habla a judía, llega hasta Abraham. Adán le habla a todas las personas y presenta al Señor Jesucristo como el Salvador de todas las personas, por eso llega hasta Adán. Contiene 11, 12, déjenme por ahí, parábolas exclusivas y algunos milagros exclusivos, y presta muy especial atención a la misericordia y ternura del Señor hacia las mujeres, los pobres, humildes, despreciados y perdidos. Ya termino con esta. Este es un bosquejo, una estructura, ¿sí? O bosquejo del Evangelio de Mateo. Bien, tenemos un minuto. Perdónenme si alguien, no sé si alguien quiso, voy a dejar de compartir, después si lo quieren, pero queda abierto para alguna preguntita, si Alberto nos permite, o si ustedes quieren, o algún comentario. Voy a tratar de que el miércoles que viene no sea tan extenso. Pero no quería pasarme hasta el miércoles que viene para no repetirlo. Que quiera el material lo puede pedir. Bueno, espero que los haya motivado al menos, que se hayan sentido motivados a tratar de entender estas diferencias y a investigar por su cuenta. Nos vemos en el otro aula ahora.